Creer que nuestra vida y la eternidad depende de una religión es la ignorancia más grande del ser humano. En el mundo existen miles de religiones y desde que naces, sea el lugar donde nacieres, oirás decir desde pequeño que eres afortunado por pertenecer a tal o cual religión porque esa es la religión correcta. Y así, durante milenios, nuestra historia ha estado cargada de rivalidades y muertes por causa de las religiones. Cada quien defiende su creencia considerando que las de los demás es falsa y sin fundamento. También es cierto que muchos podrían decir que tienen el privilegio de escoger a qué religión pertenecer dependiendo de lo que le convenga o con lo cual se sienta cómodo. Así elegirá porque para esto hay múltiples ofertas en el supermercado de las religiones. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Quién establece cuál es la religión correcta y que posee la verdad absoluta? ¿Quién tiene el poder y autoridad para asegurarte que naciste en una nación afortunada por profesar la religión que supuestamente conoce al verdadero Dios? Cada religión predica sobre la base de un personaje fundador que dice haber recibido la revelación directa de Dios o de uno de sus enviados. Bueno, ellos la predican sobre la base de las traducciones de sus llamados libros sagrados. Tomaremos un ejemplo, pero que podríamos aplicarlo a todas las ofertas religiosas. El libro llamado la Biblia, que no es un libro, sino un compendio de textos y que para el proyecto Avatar no es un libro sagrado, tal como lo demostramos en nuestro video, La Biblia no es sagrada. En lo relativo al Antiguo Testamento, por ejemplo, esos libros que son considerados verdaderos son un poco más de 40, pero si nacemos en Israel, solo serían 20. Si nacemos en Samaria, solo serían 6. Si nacemos bajo el protestantismo, son 39. Para los coptos, son un poco más que los aceptados por judíos y cristianos. Entonces, ¿en qué estamos? Que dependiendo dónde nacemos, hay libros verdaderos y libros falsos. Desde esta observación nos damos cuenta de las diferentes ofertas que puedes encontrar en el supermercado de las religiones. En esta surtida tienda encuentras una diversidad de interpretaciones para que hombres y mujeres puedan escoger según su conveniencia aquello que prefieren vivir más allá de la muerte. Alguien, por ejemplo, podría escoger pasar algunos años o siglos en el purgatorio si aún no se siente justo o perfecto para entrar en el cielo. Todo dependerá de qué tantos pecados haya cometido, sean mayores o menores, y qué tantas veces los haya cometido, y habiendo padecido un poco de sufrimiento, pueda purificarse. Mas si esto no le parece bueno o conveniente, entonces tiene la opción de convertirse en ortodoxo. De esta manera no va al purgatorio sencillamente porque para los ortodoxos el purgatorio no existe, pues según ellos esto es una elaboración teológica de los teólogos romanos. Sin embargo, ellos siguen siendo cristianos. Si tienes miedo de pasar una eternidad en el infierno, solo te quemarás durante un tiempo porque al final de estos, todos aquellos que están en el infierno saldrán de allí. Solo es cuestión de tener un poco de paciencia. A través de sufragios y rezos de otros fieles, ellos tendrán la posibilidad de arrepentirse al final de los tiempos. Y cuando llegue la silla del llamado juicio final, el infierno cerrará sus puertas y todos estarán en el paraíso. En este supermercado tenemos de dónde escoger, según sea nuestro gusto o preferencia.
Para todos hay finalmente una opción. Hay quienes se acomodan, así no sea la verdadera, y siguen engañándose. Cada quien elegirá aquella que le haga sentir mejor. Para el proyecto Avatar, la Biblia, el libro llamado sagrado, no habla de Dios, y no estamos diciendo con esto que Dios no existe. Sencillamente Dios existe y es real, pero en este libro habla es de aquellos Anunnakis llamados dioses. En este mundo encontramos mucha gente que cree saber todo acerca de Dios, y aunque nosotros no pretendemos saber todo de Dios, hay algunas certezas que solo el sentido común te lleva a concluir que hay muchas cosas que no son como la tradición religiosa lo ha perpetuado. Basados en nuestra investigación, emitimos nuestra opinión respetando otras opiniones. Pero al leer el Antiguo Testamento, concluimos que este solo sirve para una cosa: para comprender que en el interior del Antiguo Testamento no está Dios, que este no es más que una narración de historias de seres interplanetarios que se hicieron pasar por Dios, aprovechando la ignorancia de las personas de esos tiempos. Así que Dios no está en el Antiguo Testamento de la Biblia. En el mundo hay cerca de 2.500 millones de católicos, protestantes y ortodoxos cristianos que creen absolutamente todo lo que está escrito en este libro, mas sin embargo, la mayoría no lo ha leído, estudiado o investigado a profundidad, y solo se ha encargado de repetir lo que la jerarquía eclesiástica ha venido propagando desde siglos sin darse a la tarea de comprobar su procedencia. En este caso, no estamos hablando de una secta de 300 personas que tengan como base de predicación un conjunto de libros que no se sabe casi nada. No se sabe quién lo ha escrito o cómo lo escribió, y este líder, gurú, profeta o como queramos llamarlo, toma a 12 o 24 de sus ministros discípulos para que lo ayuden a difundir su palabra y lo que interpreta de este libro. Así es como ha venido trabajando la mayoría de las religiones mayoritarias. Por ejemplo, si en lugar de 2.500 millones de cristianos solo hubieran sido 200.000, a ninguno de nosotros le resultaría difícil decir que ellos son una secta. Para nosotros es una secta, pero como es el cristianismo, nadie se atreve a decir que también es una secta. Pero para los que no creen, según ellos, el resto solo son paganos idólatras, solo porque tienen una manera diferente de creer en Dios. Algunas religiones han venido ajustando sus creencias, especialmente el cristianismo, con sus diferentes versiones de la Biblia. Pero aún, a pesar de estos cambios, la Biblia sigue siendo la infalible palabra de Dios y ellos siguen afirmando tener la verdad. Me pregunto, ¿qué diferencia hay entre las oraciones que hacemos para que los difuntos salgan del purgatorio o del infierno y luego pedimos a los difuntos santos para que también intercedan por nosotros? En nuestra opinión, no hay diferencia alguna. Es solo un asunto de óptica. Los babilonios, muy sabios sin duda alguna, utilizaban la geometría trapezoidal para calcular las órbitas de los planetas y usaban una trigonometría simplificada respecto a la nuestra, pero no en el sentido infantil, sino que estaba más simplificada en el sentido inteligente. Pero por otro lado, hablaban con piedras sin saber que no había nadie detrás. Los fenicios, quienes conquistaron con armas el Mediterráneo, al mismo tiempo, en nuestra opinión, eran tan infantiles que también conversaban con algunas piedras sin saber que dentro no había nadie.
Los egipcios no eran menos fatuos y hablaban y adoraban imágenes sin saber que no tenían nadie adentro. Y asimismo fueron los hindúes que conversan y adoran imágenes. Este es el razonamiento que nosotros hacemos, pero hay una diferencia sustancial. Porque no hay diferencia entre las estatuillas católicas y las de ellos. ¿Cómo es posible que si el Dios de esta religión supuestamente lo ha prohibido, nunca ha revocado la orden? Pero, ¿quién se atrevería a ir a las iglesias y decir, quita todo eso de ahí, que son todas unas blasfemias contra Dios? Porque Dios ha dicho, nunca construirás imágenes ni rendirás culto a ellas, tal como lo dijera Jesús. Pero bien dice el popular adagio que aplica cuando le aconsejamos a alguien no entrometerse donde no debe. No te metas con los santos de la iglesia. En el mismo libro donde basan su doctrina, también dice, y no te arrodillarás ante imágenes creadas por ti. Pero estamos rodeados de imágenes. Así la iglesia romana podía hacerse las estatuillas, pero los otros no. Ahora, en esta fe, esta iglesia no solo permite su elaboración, sino que las vende. ¿Y quién podría prohibirlo? Nadie. Es mucho el dinero que se gana con esto. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque saben bien que ese Dios que ellos se han inventado no les pedirá cuentas sobre esto, porque es un ser a quien ellos elevaron a la categoría de Dios. Así son todas las religiones, cada una con una manera diferente de presentar en el fondo lo mismo, la misma historia, el mismo personaje con diferentes nombres, con un empaque acomodado a su conveniencia. Pero no les importa porque así está bien. Por ejemplo, ¿por qué convirtieron a María en divina? Porque todas las otras religiones ya tenían una figura femenina con estas características y el cristianismo no podía quedarse sin esa figura o imagen. Entonces ellos la han elaborado, pero para ellos esto no es paganismo. Pero si nos ponemos a ver desde otro ángulo, lo mismo dicen las miles de religiones que se propagan en todo el mundo. Entonces, hagamos una pregunta libre de prejuicios o sesgo religioso. ¿Quién es pagano? ¿Quién tiene la verdad? Déjanos saber tu opinión en el cajón de comentarios. Y si este material fue útil para ti, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.